Si eres creativa, inconformista y quieres dar lo mejor de ti al mundo, bienvenida a Emergencia Creativa, el podcast para impulsarte a desplegar tu potencial. Soy Sonia Esplugas, más conocida como La Esplugas. Soy mentora de creativos, llevo más de 20 años viviendo de mi talento y he acompañado a decenas de creadoras de todas las disciplinas a hacer emerger su creatividad, a ponerla al servicio del mundo y a convertirla en su modo de vida. Mi misión es inspirarte a recuperar tu poder para ser más tú que nunca y vivir una vida de creación sin límites. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Creadora, muy bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast, un viernes más. Hoy quiero hablar de las razones por las que aún no estás viviendo de tu talento y el coste real que hay detrás de esto. Y cuando digo vivir de tu talento, no me refiero a ir tirando, a ir subsistiendo así lo justito, sino que me refiero a vivir con holgura, con previsión, con capacidad de ahorrar, de viajar, de invertir, de poder permitirnos un montón de cosas que son partes de la vida. Porque algo que veo constantemente en mujeres con muchísimo talento, que son personas brillantes, y es que tardan años, literalmente, años en conseguir algo que podían haber construido en mucho menos tiempo. Y no es porque les falte capacidad, como te digo, son personas brillantes con un montón de talento, sino porque estamos normalizando situaciones que no deberíamos normalizar, como por ejemplo el desgaste, como por ejemplo el vivir justitas, o estamos normalizando cobrar muy por debajo de lo que podríamos cobrar por nuestro talento, estamos normalizando vivir agotadas y estamos normalizando tardar 10 años en construir algo que, como digo, podría hacerse en muchísimo menos tiempo. Y aquí el problema, creadora, no es ir lento. Yo siempre digo que las cosas buenas llevan tiempo, que las cosas requieren de un proceso que nos va a ir llevando hacia ese lugar que queremos. Pero el problema es el coste físico, emocional y económico que pagas por sostener durante tanto tiempo una forma ineficiente de moverte. Porque nosotras no somos Robocop. Nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en modo ansiedad económica, en modo improvisación constante, en modo agotamiento mental, en modo autoexigencia infinita. ¿Sí? Somos personas y si sostienes esta forma de operar durante demasiado tiempo, puede pasar algo muy peligroso, que es que acabes asociando vivir de tu talento con sufrimiento y aquí, creadora, pues quizá no vuelvas a intentarlo nunca más. Hay mujeres que después de tener experiencias como estas, de verdad tiran la toalla y no vuelven a intentarlo nunca más. Entonces, ¿cuáles son estas 3 razones que te contaba en el título que retrasan que vivas de tu talento y que realmente acaban impidiendo que vivas de tu talento? Vamos con la primera. La primera razón es que das muchas vueltas porque no tienes una dirección clara. Y este es uno de los errores más comunes que veo en creadoras con muchísimo potencial. Nunca se han parado realmente a decidir, a darse el permiso para ver hacia dónde quieren ir. Y esto pues nos pasa por muchos motivos, entre ellos porque no nos consideramos buenas sosteniendo un rumbo, porque pensamos que elegir una dirección nos va a encorsetar o a quitarnos libertad, porque sentimos que puede ser frustrante comprometernos con algo con lo que quizá más adelante ya no nos identifiquemos, porque pensamos que qué pasa si luego yo voy hacia un lugar y me arrepiento o no lo consigo.
y porque confundimos libertad con improvisación. Pero aquí es muy importante saber algo. Improvisar constantemente, creadora, no te va a llevar a una mayor libertad. Esto es una de las grandes creencias limitantes que de verdad están impidiendo que vivamos de nuestro talento. Improvisar constantemente te lleva a moverte como pollo sin cabeza, sin saber a dónde vas. Y esto tiene un coste enorme. Vamos a imaginar que te subes a un avión y el piloto lo primero que dice es, bueno, este avión es destino, bueno, no sabemos el destino, iremos avanzando y ya veremos hacia dónde. Pues, ¿qué crees que sentirías a bordo de ese avión? Pues nadie se sentiría seguro ahí dentro. ¿Por qué? Porque cuando no hay dirección, no se puede calcular el combustible, no se pueden prever recursos, no se puede sostener un recorrido estable y lo mismo exactamente pasa en tu proyecto creativo. Porque vivir de lo que amas no solo va de ti, además, va también de generar confianza en los demás. Y las personas necesitan sentir que sostienes, que sabes lo que haces, que tienes una visión detrás de lo que compartes y que vas hacia un lugar en el que van a poder encontrarte, seguirte y confiar en ti. Y esto, creadora, lleva tiempo construirlo. Por tanto, no podemos estar cambiando cada 2 por 3 de rumbo, de idea, de estrategia, porque tu sistema nervioso vive permanentemente en modo volver a empezar de cero. Y esto es lo que nos desgasta muchísimo, porque crear desde cero una y otra vez parece muy emocionante hasta que tu cuerpo colapsa. De hecho, si este tema te resuena, te recomiendo muchísimo escuchar el capítulo 22 de este podcast que se titula Cómo conectar con la libertad de las posibilidades infinitas. Bueno, vamos a ir al punto 2, a la segunda razón por la que aún no vives de tu talento, que es que te frenas a ti misma por creencias limitantes. Ay, las creencias. Este tema del que muchas veces pensamos, no, si yo esto ya lo tengo trabajado. Pero justamente el problema de las creencias es que operan desde el inconsciente, desde la sombra. Y las creencias más peligrosas no son las que ves, las que dices, no, si esta ya la tengo identificada. Las más peligrosas son las que ya te parecen normales, como algunas de las que he dicho antes, ¿no? De operar con cierto desgaste y normalizar el agotamiento y la precariedad. Así que te voy a proponer un ejercicio que es que puntúes del 0 al 10 estas frases, toma lápiz y papel, siendo 0 no me representa nada y 10 totalmente, esto soy yo. Vamos allá. La primera, siento que si me enfoco demasiado en una sola cosa, me voy a aburrir. Siguiente, siento que vender no es lo mío. La siguiente, siento que necesito esforzarme muchísimo para vivir de lo que amo. Siento que nunca llegaré a ganar mucho dinero haciendo algo que disfruto. Siento que para tener estabilidad tengo que sacrificar libertad. Del 0 al 10. No la parte que te gusta de ti, sino tu cuerpo, sin pensarlo mucho. Lo primero que te viene es, ¿resueno o no resueno con esto? Del 0 al 10. Respíralo, ahora respíralo un momento en tu cuerpo y fíjate en la puntuación que has anotado, porque si puntuaste alto en varias de esas frases, no significa que estés mal ni que estés rota, significa que estás intentando construir una vida nueva
con un sistema de creencias diseñado para quedarte en pequeño, para quedarte jugando pequeño. Y esto, creadora, es muy importante que lo entiendas porque mientras no cambies este sistema operativo, nada de lo que hagas te va a funcionar. Yo siempre digo que tus creencias son tu techo de crecimiento. Solo puedes crecer hasta donde tus creencias te permitan. Por tanto, si pretendes expandirte sin revisar lo que piensas del dinero, del éxito, de la visibilidad, de la venta o de tu valor, ya puedes contratar al mejor equipo de marketing del planeta que tarde o temprano terminarás saboteándote, te lo aseguro. Porque, como te digo y te seguiré repitiendo, tu problema no suele ser la falta de capacidad ni la falta de talento. El problema es que muchas veces inconscientemente no te sientes segura creciendo, porque crecer choca de plano, choca de frente con todas estas creencias que hay incrustadísimas en tu inconsciente. Y si tu cuerpo no se siente a salvo, no te va a llevar hacia ese lugar. Eso tenlo por seguro, porque nuestro cuerpo está programado para salvarnos la vida. Por tanto, nos lleva hacia lugares en los que cree que nosotras vamos a estar a salvo y seguras. Esto sería como proponernos, por ejemplo, viajar a Japón pedaleando en bicicleta. ¿Podríamos llegar? Pues más o menos en internet dice que tardaríamos 1 año o 1 año y medio pedaleando para viajar de Madrid a Japón. O sea, poder, podemos. Pero ¿es la forma más efectiva? Para nada. ¿Cuántas probabilidades tenemos de hacerlo con éxito? Pues muy bajitas, la verdad. Entonces, ¿tiene sentido que yo me proponga viajar a Japón en bicicleta? ¿O mejor ahorro un poquito, me espero y voy en avión? En avión llego en máximo 24 horas y eso haciendo escalas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos seguimos empeñando en viajar pedaleando a Japón? Es decir, en operar con nuestro limitado sistema de creencias, sabiendo que si lo actualizamos llegaremos 400 veces más rápido. ¿Mm? Bueno, y vamos a por la tercera razón por la que aún no vives de tu talento, que es que no estás acostumbrada a invertir en ti. Y aquí entramos en un tema muy importante, creadora, que es el dinero. Porque las mujeres llevamos generaciones desarrollando muchísimo nuestra sensibilidad, nuestra intuición, nuestra creatividad, el tema de los cuidados, pero no necesariamente aprendiendo a liderar nuestra economía. Y esto hace que muchísimas creadoras vivan sin darse cuenta en una economía de subsistencia, que es otra de las cosas que estamos normalizando. O sea, quizás ganes dinero, pero no sabes multiplicarlo, no sabes usarlo estratégicamente, no sabes invertir en expansión. Y ojo, invertir no es gastar, invertir es acortar distancia, igual que el viaje a Japón en bicicleta o en avión. Es dejar de tardar 10 años en aprender algo que podrías aprender en 2. Y aquí quiero decirte otra cosa importante, que muchas veces creemos que no invertir nos protege. Somos muy conservadoras con el dinero, no, con el poco dinero que tengo lo voy a guardar, eso me protege. Pero lo que realmente hace es retrasarte años. Y te lo voy a contar con un ejemplo personal porque a mí esto también me pasó, todo lo anterior también. Obviamente yo siempre te digo que todo lo que te cuento lo he pasado antes por el cuerpo y recuerdo que durante un tiempo, cuando volví de Argentina, tenía unos ahorros y la verdad es que jamás se me pasó por la cabeza invertirlos en mí. Incluso recuerdo un momento en que me planteé apoyar económicamente un libro de fotografía que estaba buscando financiación
antes que apostar por mi propio crecimiento. Hasta que un día, leyendo un libro sobre gestión financiera, entendí algo que me cambió completamente la cabeza. Y decía algo así como que el lugar más rentable donde puedes invertir tu dinero es en ti misma. Y de verdad, esto fue un súper clic que lo cambió todo. Y fue en ese momento cuando me animé a alquilar un espacio bastante grande en Barcelona, muy cerca de la parte alta del Parc Güell, que era un espacio precioso, donde practicaba mis murales, donde hice un montón de ediciones de mi taller del 33 maneras de dibujar y hasta subalquilaba espacios a otros artistas. Y esta inversión, que al principio me daba muchísimo miedo, terminó acelerando enormemente mi crecimiento. Y más adelante di un salto cuántico más e invertí en un mentor, en un proceso de mentoría individual. Y gracias a eso, pues es que abrí una línea completamente nueva de negocio, que fue la mentoría. Y desde entonces prácticamente cada año he invertido en formación, en acompañamiento, en estructura y honestamente ha sido el mayor acelerador de mi negocio. Esto recuerdo también una vez que viajé a Marruecos con un amigo y en nuestra última noche en el desierto en Marruecos estábamos teniendo una conversación de, bueno, de hacia dónde queríamos ir y demás. Y él me contó que tenía un grupo de amigos que eran emprendedores y que les iba súper bien a todos. Y yo le pregunté, ¿pero cómo que les va súper bien a todos? ¿No se supone que a unos les va a ir bien y a otros no? Y me dice, es que estos amigos míos se hacen todas las formaciones de mayor nivel. Apuestan por ellos y no dudan en invertir en formación. Y eso fue una de los clics más grandes también que me hizo que de verdad yo me propusiera crecer invirtiendo cada año en una gran formación. Y esto no solo hizo posible que hoy viva de mi talento, sino que también hizo posible que pueda, por ejemplo, permitirme convertirme en madre y sentir que era seguro quedarme embarazada porque me sentía capaz de sostenerlo sin amenazar esta parte tan importante de mí, que es mi negocio creativo. Así que me gustaría que pienses un poco en este tema de la inversión, cómo tú sientes que te relacionas con este tema contigo misma, del 1 al 10, del 0 al 10. ¿Qué permiso te estás dando hoy a ti misma para invertir en lo más valioso, en ti y en tu crecimiento? Y para ayudarte aquí, te invito a que te imagines algo. Vas a imaginarte dos versiones de ti. La primera sigue improvisando, sigue aprendiendo sola, a base de prueba y error. Se mueve desde el miedo, con sus creencias limitantes, cobrando poquito, barato, precios pequeños, impacto pequeño, chiquititismo, postergando decisiones importantes, expansivas. Y ahora quiero que imagines la segunda versión de ti, la que decide invertir en dirección, en estrategia y en acompañamiento. Decide dejar de jugar en pequeño. Cierra los ojos, respira e imagínate dentro de 5 años. ¿Cómo crees que se verán estas dos vidas? ¿Dónde va a estar la versión número 1 de ti, la que sigue operando, digamos, en bicicleta? ¿O la versión de ti que elige invertir, que elige acelerar, que elige dejarse acompañar para ir a por el camino más corto, más bello y más eficaz? ¿Cómo crees que se verán estas dos vidas en 5 años? Aquí mi recomendación es que pauses, te tomes un ratito y te pongas a escribir y te quedes un rato sintiéndolo en el cuerpo. ¿Mm? Porque aquí lo que quiero que integres es el coste
de no invertir en ti, que no es solo económico, es el desgaste, es el tiempo perdido, es las oportunidades no tomadas, es la autoestima erosionada y la cantidad de energía que gastas dudando de ti misma. Y aquí quiero ponerte un ejemplo, y con esto ya terminamos el capítulo, que es que quiero hablarte de Ana, que es la primera mujer a quien mentoricé. Y Ana, cuando empezó a trabajar conmigo hace más de 8 años, ya casi 9, la verdad, ahora que lo pienso, ella vendía algunos cuadros. Es pintora, era pintora en ese momento, pero vendía algunos cuadros, tenía muchas dudas. Bueno, muchas creencias limitantes, pero estaba muy lejos de sostenerse económicamente de su talento. Hoy, 9 años después, ha multiplicado por más de seis, lo que gana únicamente con la venta de su obra. Antes se dedicaba a otras cosas afines como el diseño, etc. Hoy, únicamente de la venta de su obra, ha multiplicado por más de 6. Y no porque apareciera una varita mágica, sino porque eligió dejar de improvisar y tomó las riendas. Decidió dar el salto a invertir en sí misma cuando no tenía realmente esa capacidad de inversión todavía. Empezó a sostener una dirección, trabajó sus creencias, aprendió estrategia, sostuvo el proceso. Y esto es lo que quiero que entiendas, creadora. El problema no es que el proceso lleve tiempo, a ella también le llevó tiempo. Fíjate, 9 años para multiplicar por 6. El problema, repito, es cuánto tiempo más estás dispuesta a seguir desgastándote innecesariamente. ¿Cuánto dinero más quieres seguir perdiendo moviéndote sin estrategia? Porque tú piensas que invertir es perder el dinero, pero lo que es perder el dinero es seguir moviéndote sin estrategia. ¿Cuánta energía más quieres gastar dudando de ti? ¿Cuántos años más quieres seguir diciendo algún día? Porque la buena noticia es que esto puede cambiar muchísimo más rápido de lo que crees. Y a veces parece que hablo así como muy tajante y como dice Tony Robbins, que es un mentor que me encanta, no te hablo así de manera tajante a ti, le hablo de manera tajante a tus creencias, a tus boicots, a esa parte de ti que se está resistiendo y que te está obstaculizando el crecimiento. Con esa parte de ti soy tajante porque necesitamos ser muy tajantes con esa parte nuestra para realmente hacer que este crecimiento sí o sí dé lugar. Y justamente para todo esto de lo que te estoy hablando es que existe mi programa grupal Poderío, Dinero y Creación, del que ya te he hablado en otros capítulos de mi podcast, que es un espacio compartido donde trabajamos exactamente estos 3 pilares: la dirección, la mentalidad y la estrategia. Lo hacemos desde adentro, desde afuera y lo hacemos acompañadas en tribu. Es un proceso muy bonito en el que realmente salimos de esa tortura de intentar hacer las cosas solas cuando la mayoría de nuestro contexto alrededor no nos entiende o no nos alimenta o no nos alienta, y empezamos a hacerlo acompañadas, normalizando cosas que deberían normalizarse y no las que tenemos normalizadas ahora. Así que si quieres dejar de sobrevivir con tu talento y quieres empezar a construir una realidad sostenible a partir de él, si hay algo dentro tuyo que se ha removido escuchando este episodio, de verdad te invito a postularte. Te voy a dejar toda la información en la descripción. En el texto que acompaña este capítulo vas a tener un enlace donde postularte a la última edición del programa, que ya sabes que este año, por motivos de fuerza mayor, que es Bebé en Camino, pues voy a hacer la última edición hasta dentro de mínimo un año. Y se está formando un grupo precioso, así que ahí tienes toda la información para que te postules. Y como siempre, creadora, gracias por estar del otro lado, por tener sed de crecer, de expandirte y de compartir tus dones con el mundo. Cuídateme muchísimo
y ya sabes, que la fuerza creativa te acompañe.